Ucrania. Apuntas en la prensa. Europa despierta, titula gráficamente esta mañana El Mundo, para subrayar que esta vez sí está habiendo unidad, firmeza, cierta celeridad europea para asfixiar económicamente a Putin. Los diarios destacan decisiones como la luz verde por vez primera al envío de armas, el bloqueo a los medios de comunicación de propaganda rusa o no poner límite a la entrada y acogida de refugiados. 360.000 han salido del país en solo 3 días, como destacaba aquí esta mañana desde Cracovia Fernando de Aro. Putin, dice el periódico de Cataluña, responde a toda esta presión con la amenaza nuclear. Y no ha habido conquista en 72 horas. Como destaca La Vanguardia, Ucrania ha echado por tierra esos planes rusos de una guerra relámpago. Los dos gobiernos acceden a negociar desde esta mañana en la frontera de Ucrania con Bielorrusia. 5.000 rusos han sido detenidos en las protestas de estos primeros días y tiene importancia, según Cristina Gallac, la exsecretaria de Estado de Exteriores. Recuerda en el país, como hace unos años, la anexión de Crimea fue vitoreada en Rusia. Ahora las manifestaciones no han sido numerosas, pero sí vigorosas, en un país con un férreo control mediático y con una represión feroz. Los que salen a la calle están fichados por los servicios secretos y a las pocas horas la policía se presenta en sus casas. Y hay bastantes comentarios a la figura que emerge como un héroe en estos primeros días de la invasión, el presidente ucraniano Zelensky. Escribe, por ejemplo, Julio Baldeón en El Mundo, que su bravura nos demuestra que las democracias no se defienden solas y tampoco son inevitables. Claro. Bueno, a vistas de Europa ha despertado. ¿Estamos de acuerdo con ese titular, Bustos? Bueno, yo creo que Putin con su agresión ha conseguido algo que él no esperaba, yo creo, y ni siquiera muchos europeos lo esperaban tampoco. Es decir, yo creo que él ha subestimado la capacidad de respuesta de las democracias occidentales. Viendo lo que pasó en Afganistán y en Crimea, pues él pensó que esto iba a ser efectivamente un paso militar. Y resulta que la OTAN está más unida que nunca, que hasta los países de la órbita de influencia rusa, Polonia, Hungría, le dan la espalda, y que la Unión Europea está aumentando el presupuesto de defensa, y que, bueno, las democracias tardan en reaccionar, pero por sus propios intereses de poder, a la lógica diabólica y perversa de las armas. Se afida a la lógica diabólica y perversa de armas. Con estas palabras escenificaba públicamente los pasos que había dado en los días precedentes, cuando la escalada de tensión se había desatado el miércoles. Convocaba un ayuno y una oración por la paz para el próximo 2 de marzo. Tan solo 2 días después, el viernes, su preocupación en un movimiento histórico lo llevó a presentarse en la embajada de Rusia ante la Santa Sede para pedir un corredor humanitario. Lo repitió también ante El Mundo ayer domingo como la única esperanza ante el horror para salvar a las víctimas. Es urgente abrir corredores humanitarios. Es urgente abrir corredores humanitarios. El último de sus movimientos antes de culminar en el Ángelus fue hablar al teléfono 24 horas antes, el sábado, con el presidente ucraniano Zelensky para transmitirle su cercanía. Ayer, desde la plaza, quiso dirigirse a la pequeña comunidad ucraniana que miraba al balcón desde el que estaba asomado. Veo anche tante bandiere dell'Ucraina. Veo tantas banderas ucranianas. Slava Jesús Jesús. A los allí presentes y a toda la comunidad ucraniana los despedía con un gesto de cercanía universal en su propia lengua. Los ucranianos, en total 106 personas repatriadas. Ha explicado el ministro que hay un grupo de españoles que sigue en Polonia, bien porque tienen familia allí o porque han preferido volver por vía terrestre a España. Y hay además un centenar de españoles que se han quedado en Ucrania por decisión propia para ellos. El Ministerio de Exteriores ha reforzado con una decena de diplomáticos la asistencia telefónica de emergencia consular. La Unión Europea concederá el estatuto de refugiado especial a todos los ucranianos que lo pidan. Recibirán el estatuto de refugiado especial, que es una decisión que contrasta con el papel que asumió la Unión en 2015 durante la crisis de refugiados en Siria, pero en Bruselas asumen que se enfrentan a una crisis humanitaria histórica. ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, cifra ya en 370.000 los ucranianos que han abandonado el país, Pablo. Son casi 100.000 al día. La mayoría han huido a Polonia, pero también han llegado a Rumanía, a Moldavia o a Eslovaquia. Y eso al margen de los 160.000 desplazados internos que siguen en Ucrania, pero han tenido que abandonar sus hogares para... ABC, en su editorial, la respuesta, dice este periódico, la dio ayer el canciller alemán Olaf Scholz, con un discurso que es el guión para la nueva seguridad europea. Explica este periódico, el moderado y socialdemócrata dio ayer un puñetazo en la mesa ante el Bundestag para decir que el pasado de Alemania no va a condicionar las nuevas políticas de alianzas, de inversión militar y de seguridad energética que hacen falta para frenar a Putin. Y este periódico aprovecha este dato
para criticar el papel de España. Dice, solo ese dinero extra anunciado por Scholz es 10 veces más que la inversión anual de España en su defensa. Así están las cosas en nuestro país, que bochornosamente, dicen, sigue encabezando la lista de países de la Alianza que menos invierten en defensa. Sobre este cambio de Alemania escribe también la corresponsal de La Razón en Berlín. La invasión rusa rompe con el pacifismo alemán, dice este periódico, que añade que el Parlamento alemán ha sido testigo de un giro de 180 grados en la política de defensa. En El Mundo también vemos críticas al gobierno español. Dice que este periódico en su editorial que ante los movimientos que se están produciendo desde España, cabe también preguntarse por la posición de nuestro gobierno, que parece... de frontera de este país, de Polonia, se está utilizando para acoger a los refugiados un palacio que ya se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para acoger a refugiados. Se parece desgraciadamente mucho lo que está sucediendo a lo que sucedió durante la Guerra Mundial, a lo que pensamos que nunca volvería a ocurrir en Europa. Refugiados europeos en una guerra europea.